Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dedicar la videoconferencia de hoy al tema de las auditorías ambientales. Un poco en línea con la última videoconferencia que tuvimos y atendiendo al feedback que recibí de muchos de los participantes, voy a cambiar un poco lo que ha venido siendo la estructura de estas videoconferencias, con un peso de un 60 a un 70% para contenidos teóricos y entre un 30-40% para contenidos prácticos. Vamos a intentar hacerlo un poco justamente al revés, es decir, hacer un breve repaso de la teoría, que siempre viene bien. Según vuelvo a repetir, me indicasteis en el feedback, y centrarnos sobre todo en cuestiones prácticas de cómo se llevaría a cabo una auditoría, cuáles serían un poco las estrategias para determinar las no conformidades, cómo se redactaría, etcétera, etcétera. Vale, un poquito empezamos con un breve resumen de lo que vamos a ir tratando para que sepáis en cada momento a lo largo de la videoconferencia qué punto estamos. Como siempre, sabéis que me gusta empezar pues haciendo un pequeño repaso de definiciones que vamos a usar a lo largo de toda la ponencia para que las tengáis frescas, las tengáis presentes. Después vamos a repasar un poquito, no sé, ya depende del grado de avance de cada uno de vosotros. Habrá compañeros que a lo mejor ya han estudiado el módulo correspondiente a la auditoría y todo esto les suena más, y habrá compañeros que a lo mejor están en otros estadios de lo que sería el máster y no han llegado todavía a este módulo y necesitan de alguna forma este pequeño refuerzo teórico, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco lo que son los tipos de auditoría, la clasificación tradicional de la auditoría, que ya os adelanto que es en lo que se denomina primera, segunda y tercera parte. Después un poquito detenernos en lo que son los principios rectores, los principios básicos para la celebración de la auditoría, la organización, un poco aquellas pautas que no deben nunca de olvidarse. A continuación veremos algo acerca, muy someramente, va a ser algo breve, acerca de lo que sería la presentación de informes, cuáles son un poco las características, los campos, los requisitos que debe de cumplir un informe de auditorías completo. Y ya, una vez vista esta pequeña introducción o este pequeño repaso de contenido más bien teórico, nos iremos centrando en un caso práctico que he preparado de una actividad que no es muy compleja, es una actividad relativamente simple, ¿de acuerdo? No estamos hablando de una gran depuradora de agua, no estamos hablando de una gran infraestructura de transporte, de ferrocarril, no estamos hablando de una gran planta de gestión de residuos, no estamos hablando de una refinería. Es decir, era una actividad pues relativamente simple, pero que sí que tiene su repercusión ambiental, tiene su impacto y tiene pues, diferentes puntos que convendría que repasáramos. Es un taller de automoción, ¿vale? Cualquier ciudad pues tiene talleres de automoción en mayor o menor número. Es una actividad que no nos resulta, entiendo, ajena del todo a ninguno de nosotros. En algún momento siempre hemos ido a algún taller de vehículos a dejar el nuestro, a recogerlo, a hacer un cambio de aceite, un cambio de ruedas. Pues vamos a ver un poco, utilizando ese tipo de instalación, vuelvo a repetir, no demasiado compleja desde el punto de vista ambiental, un poco detenernos en lo que serían los requisitos de cumplimiento legal. He traído un pequeño documento, una guía de apoyo para la identificación o para la realización de un diagnóstico ambiental, para un poco la parte de la auditoría relativa al cumplimiento legal, pues soportarla en otro documento, ¿vale? Accesible con facilidad a través de internet. Esto viene un poco dado porque, bueno, cuando uno va a hacer una auditoría de carácter ambiental, y en esto son un poquito diferentes de la auditoría de calidad, que también la hemos visto y nos detuvimos en ella en profundidad en la pasada videoconferencia, cuando se va a hacer una auditoría ambiental, al margen del conocimiento de la norma, de la ISO 14001, que es la norma reguladora, ¿vale?, para este tipo de sistemas de gestión. Tenemos la 9001 para temas de calidad, la 14001 para temas de medio ambiente, la 50001 para temas de eficiencia energética, la 18001 para temas de prevención de riesgos laborales. Al margen de lo que sería la norma, cuando uno va a hacer una auditoría ambiental, también tiene que tener un conocimiento relativamente profundo de la legislación aplicable a ese sector de actividad,
Quiero decir, si se va a auditar, en el caso en el que estamos, un taller de vehículos, necesitamos saber un poco qué normativa tiene que cumplir un taller de vehículos. Repito, lo que se profundiza en los apuntes, al entender por legislación en vigor en los diferentes niveles legislativos, es decir, tanto a nivel estatal como, en su caso, a nivel autonómico o local también. Es decir, hay que hacer un poco un estudio previo, no se trata de presentarnos sin más a hacer la auditoría, sino que hacer un poco un estudio previo de los requisitos que podemos exigir al auditado, ¿de acuerdo? Aquí un poco juegan con ventaja las personas que hacen auditoría interna. Normalmente yo trabajo en una organización dedicada al sector del tratamiento de las aguas residuales. Lógicamente se supone que ya conozco la legislación porque es mi sector de actividad, o me dedico a hacer auditoría interna al sector hospitalario, pues conozco lógicamente aspectos derivados de la gestión de residuos sanitarios, conozco en lo que me pudiera aplicar temas de vertido, si estoy en una comunidad autónoma, si estoy en otra, si estoy en un municipio que tiene ordenanza de vertido o no la tiene. Quiero decir que la persona que hace la auditoría interna juega un poco con ventaja, en el sentido de que conoce normalmente bien el sector de actividad y por ende la legislación que le aplica. El auditor externo ahí lo tiene un poco más complicado. Normalmente el auditor externo está cualificado para el sector de actividad que va a auditar, quiero decir, no se manda a un auditor cualquiera, se selecciona una persona que por su experiencia, por su background, pues conoce ese sector en profundidad. Pero claro, hay sectores que son muy amplios, quiero decir que a lo mejor el sector de la gestión de residuos es muy amplio y existen muchos tipos de residuos distintos y un poco puede a lo mejor necesitar de echar un buen repaso antes de realizar la auditoría, al margen de que muchas veces las auditorías externas también pues, se mueven a nivel nacional, quiero decir que a lo mejor las empresas tienen sus oficinas centrales donde tienen la mayor parte de auditores, a lo mejor aquí en Madrid, quizá en Barcelona, Bilbao, ciudades un poquito más grandes, y a lo mejor, pues yo qué sé, se me ocurre que en Santiago de Compostela, por poner un ejemplo, pues a lo mejor sí que no hay una empresa que tenga auditores cualificados en el CENAE correspondiente a gestión de residuos, con lo cual lo tienes que traer de fuera, con lo cual esa persona que viene de fuera se ha tenido que mirar la legislación de esa comunidad autónoma, que puede ser distinta de la legislación autonómica de la comunidad donde esa persona reside. O sea que muchos factores a tener en cuenta a la hora de realizar una auditoría. Vale, finalmente pues siempre me gusta acabar con una pequeña conclusión, que es una pequeña frase a modo de resumen de lo que hemos ido viendo, sin mayor importancia. Vale, pues vamos sin más un poco a centrarnos en lo que sería la auditoría. En la siguiente diapositiva, y ya lo he adelantado en el pequeño resumen que he hecho, veremos la clasificación que se realiza de las auditorías, que es básicamente de primera, de segunda y de tercera parte. Entonces, bueno, por ese motivo, como vamos a tratar de diferentes tipos de auditoría, pues os traigo dos definiciones, como vais a ver, con un matiz diferente. Realmente la definición es muy parecida. Y no solamente la definición, el propio proceso de auditoría es muy similar en todos los casos. Quiero decir, no hay grandísimas diferencias entre la manera de llevar a cabo una auditoría interna y una auditoría externa. De hecho, se parece bastante. Al final es buscar hallazgos y evidencia, redactar un informe. Quizá en la auditoría externa hay unos ciertos formalismos que en la interna no lo hay, porque en la interna generalmente o frecuentemente es un compañero el que viene a hacernos la auditoría. Entonces, hay determinadas partes que un poco se obvian o no se les da el peso en el tiempo que se le da cuando la auditoría es externa, a lo mejor a la reunión inicial, a la reunión de cierre, pues se hace de una manera un poco más informal. También en la auditoría externa, pues normalmente el auditor juega un papel un poco de juez, ¿no? O sea, se limita en muchas ocasiones a decir bien o mal, no porque a mí me lo parezca, sino bien o mal porque es conforme o no conforme a norma, ¿de acuerdo? Mientras que en la auditoría interna, pues a lo mejor se hace un poquito más, entre comillas, labores de consultoría, se presta a que se den más opiniones. Al final es una auditoría muchas veces entre compañeros, entonces pues mira, se puede dar una idea de yo esto lo planteo de esta manera o lo hago de esta forma. Es decir, se puede un poco, de alguna manera, relajar un poquito, ¿no? el ambiente de la auditoría.
También a lo mejor pues, el plan que se manda, el plan inicial, es también más exhaustivo en el caso de una auditoría externa. Hay que dejar muy claramente establecidos los recursos que hacen falta. En la auditoría interna eso ya se conoce un poco porque la gente conoce la organización. En fin, hay ciertos matices, pero sin embargo en el momento, o sea, lo que sería, quitando los preámbulos y quitando un poco los epílogos, ¿no? Centrándonos en lo que es la auditoría en sí, el proceso no difiere tanto en el caso de auditoría interna y externa. O sea, básicamente consiste en eso, en una elección de una muestra, en base a la cual formular una serie de preguntas en la búsqueda de determinada evidencia que al final pues, se van a convertir en los hallazgos de auditoría y en el momento en que se confrontan contra la norma y se decide si ésta se está cumpliendo o no. Eso es bastante similar en un caso y en el otro. Por tanto, en principio esta ponencia, esta videoconferencia, pues os sirve un poco para ambos casos. Las preguntas que aquí se plantean, las situaciones que aquí se dan, serían válidas en ambos contextos. Podrían darse tanto en el caso de una auditoría interna como externa. En cuanto a definiciones, pues la auditoría viene siendo el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los denominados criterios de auditoría. Aquí 3 palabras importantes a remarcar: qué quiere decir sistemático, qué quiere decir independiente, qué quiere decir documentado. Sistemático quiere decir, pues un poco lo que la palabra indica, que sigue un sistema, que sigue un protocolo, que sigue un orden, ¿de acuerdo? Es decir, una auditoría no es algo que se improvisa y que se puede llevar a cabo de cualquier manera. Existen unos pasos, existen normalmente unos documentos en los que se soporta, existe una sistemática de trabajo, ¿de acuerdo? Independiente, ¿por qué? Pues la independencia es uno de los principios que veremos a continuación de la auditoría. Es decir, la persona que audita no puede ser juez y parte, tiene que ser juez, limitarse a eso. Es decir, es juzgar en base a una serie de evidencias que tienen que ser además totalmente objetivas, no puede basarse nunca en opiniones subjetivas, son evidencias, son hechos. ¿De acuerdo? En base a ellos pues se confrontan con la norma y se decide si hay cumplimiento o no, pero de forma independiente. Una persona no puede jamás auditar su propio trabajo, por ejemplo, porque se perdería un poco esa imparcialidad que es absolutamente condición sine qua non. Documentado. ¿Qué entendemos por documentado? Por documentado entendemos que se utilizan una serie de documentos. De entrada, el procedimiento, porque debe de existir un procedimiento de la organización dedicado a las auditorías. Y con frecuencia existe un modelo de informe, con frecuencia existe un modelo de checklist para comprobar una serie de ítems o puntos. Es decir, es un procedimiento que responde a una documentación. Entonces, de manera objetiva, de manera imparcial, se determina si hay o no y en qué medida cumplimiento de los denominados criterios de auditoría. Y por criterio de auditoría se entiende ni más ni menos que la norma de referencia contra la que audito, en este caso ISO 14001. ¿Qué diferencia, qué matiz hay entre la auditoría, tal y como la he definido, y la auditoría interna? Pues muy simple, todo es igual a excepción que en el caso de la auditoría interna decimos que debe de determinarse la extensión del cumplimiento de los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental que han sido marcados por la organización. Es decir, en la auditoría interna no solamente confronto con la norma de referencia, que por supuesto, sino que también confronto con los principios que yo he establecido en mi sistema de gestión, con los procedimientos, por ejemplo, con el manual, con los procesos que he establecido. Yo establezco una serie de condiciones, de criterios, de estándares y debo de cumplirlos. No son impuestos por la legislación, no son impuestos por una norma, son autoimpuestos por el propio sistema que la organización ha juzgado, ha considerado que es el que le sirve con la finalidad de contribuir a la política y de contribuir al cumplimiento de objetivos y a la eficiencia y, más que eficiencia, a la eficacia del sistema de gestión ambiental. Es decir, es una doble vertiente. Por un lado está la norma, por otro lado están los requisitos autoimpuestos por la organización. Esta definición está sacada de una norma importante en el ámbito de las auditorías, que es la 19.011, en su versión del 2011, ¿de acuerdo? Que da un poco principios, rectores, definiciones, elementos muy útiles a la hora de realizar auditorías. Vale,
continuando un poco con las definiciones que nos van a hacer falta luego, es clave la definición de requisito. Se entiende por requisito una necesidad o una expectativa establecida que generalmente está implícita o bien es obligatoria. Pueden un poco darse las dos condiciones separadas o de manera conjunta. Implícita quiere decir que es inherente a lo que estoy tratando, ¿no? Y obligatoria, pues que tengo obligación generalmente legal de cumplirla. El término, bueno, pues venía aquí definido, el término implícito se refiere a prácticas comunes para la organización, sus clientes y otras partes interesadas. ¿Qué es la conformidad? Pues la conformidad es el cumplimiento de un requisito. Cuando yo cumplo un requisito, bien sea impuesto por mi cliente, bien sea impuesto por otras partes interesadas, bien sea un requisito que deriva de la legislación, bien sea autoimpuesto por la organización, por miles de criterios, un benchmarking, que me comparo con empresas del sector similares y establezco las mejores prácticas y entonces me autoimpongo unos determinados estándares. Bueno, pues eso al final es un requisito que me lo he impuesto yo, pero que lo tengo que cumplir. Digamos, en el momento que lo documento y lo reflejo en el sistema de gestión es tan a cumplir como si derivara de una legislación. Realmente ahí deja de haber diferencia entre si es un requisito legal o autoimpuesto o del tipo que sea. En cuanto a la no conformidad, pues un poco lo contrario. La no conformidad sería todo lo contrario, es decir, no es el cumplimiento, sino el incumplimiento de un determinado requisito. Estas definiciones están sacadas en otra norma que existe, no es la 19.011, sino la 9.000 del año 2005, ¿vale? Que sigue en vigor, que da fundamentos y vocabulario bastante extenso para los sistemas de gestión, de todo tipo, ambiental, de calidad, etc. Vale, luego tendríamos a continuación un poco que nos va a hacer falta además para el caso práctico, que vuelvo a repetir, quiero que sea un poco la madre del cordero de esta videoconferencia de hoy, lo que nos vamos a centrar más. Siempre existe una cierta subjetividad, eso es inherente a la condición un poco de observador, quiero decir, dos personas miran y no ven lo mismo, es algo que parece increíble, pero es así. Si veis cualquier película de abogado, por ejemplo, estas que hay un jurado, ¿no?, popular, compuesto por 12, a lo mejor integrantes, creo que es el número. Curiosamente, el jurado popular son 12 personas y a las 12 le cuentan la misma historia. Y sin embargo, la opinión que luego tienen respecto a la culpabilidad o no del acusado, pues a veces es muy distinta. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes expectativas, porque tenemos diferentes backgrounds, porque tenemos diferentes experiencias previas. Entonces, el proceso de auditoría al final es un proceso, entre comillas, de juzgar un poco, ¿no? O sea, de tomar una serie de evidencias y juzgarla en base a una interpretación que se hace de una norma, pero esa interpretación no va a ser siempre la misma. La manera de mirar la evidencia no va a ser siempre la misma. Depende mucho de la formación personal del auditor, depende muchísimo de su background, depende muchísimo de sus experiencias previas. Si yo he tenido en mi experiencia profesional una multa muy gorda por un tema de vertido y pasado el tiempo me convierto en auditor, evidentemente el tema de los vertidos lo voy a mirar con lupa porque a mí en su momento me costó un problema grave. Pues a lo mejor una persona para la que nunca haya tenido problemas en relación al cumplimiento legal, pues aún sabiendo que lo es y que un incumplimiento legal es una no conformidad grave, pues a lo mejor tiene cierto margen que no tiene otra, o hay gente que es muy purista con la norma, hay gente que es más laxa, o sea, hay un poco... Muchas personas implican muchas opiniones y en el campo de la auditoría pues esto es así también, porque es un poco inherente a la condición humana, ¿de acuerdo? Entonces, como al final la auditoría, por su propia definición, lo hemos visto al principio, es un proceso sistemático, quiere decir que responde a un proceso cerrado, quiero decir, responde a un procedimiento, a un proceso, a un sistema. Entonces hay que intentar en la medida de lo posible, entendiendo todos que siempre va a haber esa subjetividad que es inherente al propio proceso y que no se puede eliminar al 100%, pero sí hay que tratar de modularla para que no haya variaciones excesivamente grandes entre opiniones de diferentes auditores. Para eso lo que se suele hacer es que normalmente la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, que es la organización que acredita a las empresas certificadora, generalmente da unas directrices, quiero decir, generalmente da unas consideraciones y unas matizaciones o unas orientaciones para que
un poco luego las empresas certificadoras las trasladen a sus auditores y de alguna manera haya un modus operandi común en la medida de lo posible para todos los auditores. Entonces, bueno, pues aquí yo indico un poco los criterios que yo siempre he utilizado como auditora, porque así me lo han indicado. Esto no es algo que uno de alguna manera lo decida. Normalmente son orientaciones que vienen de un superior, que vuelvo a repetir, no están escritas en ningún sitio. Es decir, un poco se basan en las matizaciones, las orientaciones que la Entidad Nacional de Acreditación y además las cambia, es decir, no son siempre las mismas, no son las mismas desde el principio de los tiempos, sino que cada cierto tiempo se le va dando una vuelta a esto y a lo mejor en un momento determinado se le da más peso, se le da más importancia a desviaciones documentales, de repente pues se piensa que la documentación y su control no es tan importante y se centra más en el control operacional o en el enfoque a procesos, es decir, esto va variando también un poco. Podríamos considerar que no hay nada que señalar cuando en una norma no hay nada relativo a ese punto que se ha visto en la auditoría, ¿de acuerdo? No hay requisito, no hay... comenta una compañera, perdonar, que no sabe si es problema de su conexión, pero a veces deja de escuchar la videoconferencia. ¿Os ocurre alguno más? ¿Estáis teniendo problemas con el audio? Parece, creo, un poco por las respuestas de los compañeros, María, que es un problema tuyo, ¿eh? No hay nadie más que me manifieste que está teniendo problema con el audio. Tengo una cuestión de una compañera en relación a la diferencia de auditoría de primer, segundo y tercer grado. No se llama grado, se llama parte, de primera, segunda y tercera parte. No te preocupes que en la siguiente videoconferencia lo vamos a ver y antes de que pasemos al caso práctico voy a dejar abrir, que me gusta también siempre que participéis, un turno amplio de preguntas para que quede todo claro antes de que pasemos al caso práctico. Sigo un poco con la clasificación de las posibles consideraciones que puede tener un auditor cuando confronta una evidencia con el criterio de auditoría, es decir, con la norma. Puede también tratarse de una observación. Una observación pues es una situación puntual que no es frecuente, que no se da a menudo, pero que de llegar a repetirse pues podría llegar a constituir una no conformidad. También pues cuestiones con un claro potencial de mejora, ¿de acuerdo? Podrían abrirse como observaciones. También muchas veces se señalan como observaciones meros requisitos legales que están en trámite. Esto es muy frecuente, sobre todo en las auditorías ambientales, que tienen, quiero decir, el hecho de que yo una determinada instalación, una determinada infraestructura, una planta, cualquier tipo de localización, hasta que yo soy capaz de ponerla al día en cuanto a cumplimiento legal, pues puede transcurrir un cierto tiempo. Sabemos que las administraciones no son rápidas, desde que yo presento una licencia de actividad, una licencia de apertura, desde que la presento hasta que me dan la resolución favorable y demás, pueden pasar años. O sea, conozco el caso de ayuntamientos que han tardado años en darla. Piden muchísimos requerimientos, muchas veces se solapan administraciones, el expediente se eterniza. Entonces, bueno, el auditor tiene de alguna manera que reflejar en su informe que esa situación no está cerrada, es decir, no es un ok legal, porque está todavía en trámite, pero tampoco puede paralizar la emisión del certificado por un tema que tampoco depende del auditado, ¿de acuerdo? Es decir, en principio, para trámites legales se deja esa indicación de que ese trámite legal está pendiente en el informe y cuando el año que viene vuelve, como normalmente se tira del informe previo para ver un poco los avances, pues un poco se detiene ahí y vuelve a preguntar, oye, esta licencia que estaba pendiente, que ha habido algún tipo de requerimiento documental por parte de la administración, qué pasos se han dado, se presentó este requerimiento que estaba pendiente, o indaga, a lo mejor el trámite se ha podido cerrar o no, y un poco lo indica en el siguiente informe. Luego tendríamos la no conformidad menor. Normalmente una no conformidad menor es cuando ya sí que se da un incumplimiento que es puntual de la norma, puntual o no tan puntual, puede darse en ciertas ocasiones. Lo importante un poco, la clave está en que no compromete la viabilidad del sistema, es decir, el sistema puede seguir siendo una herramienta eficaz,
¿vale? Para la organización, porque su viabilidad no está comprometida por esa serie de desviaciones o no conformidades detectadas. Entonces las catalogamos como menores. Y luego tendríamos también, y para finalizar, las no conformidades mayores, que son un poco un paso más allá, es decir, cuando ya tenemos incumplimientos de norma, que son bastante sistemáticos y que sí que pueden de alguna manera comprometer la viabilidad del sistema de gestión, o bien pueden también tratarse de incumplimientos legales, quiero decir, a lo mejor en un determinado momento se me va un parámetro de una analítica que se repite a lo mejor cada 3 meses y a lo mejor en el segundo trimestre se me fue un parámetro, pero luego más o menos en el resto de analíticas se ha subsanado y se ha cumplido, pues a lo mejor ahí no se pone una no conformidad mayor a pesar de que ha habido un incumplimiento legal. Se puede a lo mejor dejar como una observación, una no conformidad menor en todo caso. Si ya vemos que en la situación hay un problema con ese parámetro que realmente pues dependerá de los dispositivos que se están usando, que no están siendo eficaces, los sistemas de depuración empleados, lo que quiera que fuera, ahí ya sí que hablaríamos de una no conformidad mayor. Vale. Pregunta, bueno, voy a contestar esta pregunta porque está muy relacionada con la diapositiva, pero casi que preferiría que abriéramos turno de preguntas cuando terminemos esta pequeña introducción teórica para no dilatarla más. ¿Cuántas veces se supone que debe repetirse una observación para considerarse una no conformidad? Preguntaba la compañera Reyes Fernández. A ver, esto no son matemáticas, es decir, no se puede, no existe un número mágico, de decir a partir de 3 ya pasa de menor a mayor, a partir de 3 observaciones ya pasa, no se hace así, porque no solamente el número, también está un poco la entidad o la gravedad que pueda tener esa no conformidad, es decir, esto es como un abanico, desde la no conformidad menor hasta la no conformidad mayor hay un amplio abanico, un amplio espectro de posibilidades, no todas tienen la misma gravedad, entonces depende un poco, esos son criterios al final un poco subjetivos del auditor que debe de seguir las directrices que le marque su empresa, que normalmente, vuelvo a repetir, hay como un manual interno para los auditores para que un poco todos ellos sigan de alguna forma las mismas directrices, pero al final no se cierra a este grado de detalle y siempre al final la subjetividad del auditor pues tiene un poco de importancia en este tema y a lo mejor uno la pone como menor y otro la pone como mayor, ¿de acuerdo? Vale, yo he contestado también a Miguel Pascual, que también ha preguntado algo relativo a esta diapositiva. Dice, por lo tanto, lo que has dicho, todos los requisitos que debe cumplir una empresa certificadora están en el ENAC. Sí, es un poco ENAC, es la entidad nacional de acreditación que acredita a las empresas certificadoras y les da directrices y además quiero decir que la acompaña en las auditorías para ver si las cumplen, para que puedan mantener sus cualificaciones como empresa certificadora, es decir, ENAC está muy encima y establecen sus criterios, que son criterios ENAC, no son criterios norma ISO. Es decir, la norma ISO es internacional, tiene su componente europea en la ISO-EN, luego es la española ISO-EN-UNE, pero luego ese documento que entiendo que os han pedido que lo trajerais para hoy, ese documento que está disponible con mucha facilidad en internet, ese documento es muy amplio, es una guía muy amplia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ENAC concreta muchas cosas, cierra muchas cosas, porque si las dejara tan abiertas, realmente la disparidad de opiniones sería muy grande. Y se trata un poco de evitarlo, ¿no? Se trata un poco de que haya una línea un poco más o menos de actuación para todo. Vale, pues ahora ya vamos a contestar a la compañera Marca Irina, que hablaba de diferencias entre la auditoría. La clasificación de auditoría la tenéis aquí. Serían las internas, las externas de segunda parte y las externas de tercera parte, ¿vale? Vamos a definirlas cada una de ellas y ver un poco en qué se diferencian unas de otras. La auditoría interna se realiza, el matiz que hace que una auditoría sea interna es que se realiza en nombre de la organización, es decir, es la organización la que decide que quiere hacer esa auditoría. La puede hacer con personal propio, con medios propios, si tiene personas capacitadas, le resulta económicamente interesante hacerlo así, o también puede encargarla a un tercero, es decir, puede encargar a una consultora que venga y le haga una auditoría interna. La esencia, el matiz que la hace que sea interna es precisamente el hecho de que la idea, la necesidad surge de la propia organización, ¿de acuerdo? A veces, por ejemplo, si queremos hacer una autodeclaración de conformidad,
en lugar de decir un poco porque yo lo valgo, porque yo lo digo, pues se encarga una auditoría interna. Entonces lo digo yo, pero ojo, en base a que se ha hecho un proceso sistemático, independiente y por tanto imparcial y documentado, y en base a ese procedimiento, ¿vale?, ha salido que realmente estoy bien en relación a mi sistema de gestión ambiental, es eficaz y es correcto y está bien implantado. No lo digo yo, de alguna manera tengo como un soporte por detrás, ¿vale? Para eso puede servir una auditoría interna. Luego tendríamos la auditoría externa. La auditoría externa, el matiz, en este caso, el matiz importante es que se lleva a cabo no en nombre de la propia organización, sino en nombre de una organización ajena que tiene interés en que se audite esa organización, ¿de acuerdo? Es decir, la idea de hacer la auditoría parte de otra parte, no parte internamente de la organización. Normalmente nadie se expone a una auditoría que conlleva mucho trabajo y que es un proceso un poco tedioso, porque sí. Normalmente esa otra parte que la pide, por ejemplo, es un proveedor, ¿de acuerdo? O sea, un proveedor no, alguien para el que yo voy a pasar a ser un proveedor. Es decir, esto está muy de moda ahora. Sabéis, todo el tema de comercio internacional ha sufrido muchísimas variaciones y ahora muchísimas empresas españolas, por ejemplo, tienen proveedores chinos y compran productos en China. Pero no se fían a lo mejor de los estándares de calidad que hay allí, porque son un poco distintos, porque, bueno, tienen dudas. Entonces, un poco a lo mejor antes de contratar los servicios de una empresa a la que se le va a encargar una producción importante de lo que sea, de columpios para niños, ¿de acuerdo?, que tienen que cumplir unas normas específicas ISO para columpios, que hay temas de seguridad importantes. Pues antes de contratar a ese proveedor se le exige el hacerle una auditoría de segunda parte. Se le dice, oye, yo te voy a contratar, pero tienes otra reglamentación, tus estándares de seguridad son distintos, utilizan materiales que yo no sé qué pinturas son y, lógicamente, necesito hacer una auditoría de conformidad de segunda parte para fiarme, entre comillas, de tu producción y para contratarte. Y normalmente, pues la empresa, si está interesada, lógicamente, en captar a ese cliente, acepta. Esa es la auditoría de segunda parte. Y luego estaría la externa, que es la que se lleva a cabo por una organización totalmente independiente y ajena a la auditada. Normalmente la estrella, el 99% de la auditoría de tercera parte, son las denominadas auditorías de certificación, que se utilizan justamente para que la empresa logre su certificado ISO. Es decir, una empresa, por motivo X, que puede ser desde una estrategia comercial hasta un requerimiento por parte de un cliente. Por ejemplo, es muy común que las administraciones públicas exijan la disposición de certificado ISO. Bueno, pues entonces la empresa en cuestión, interesada en que la contrate la administración, o la empresa en cuestión que quiere por motivos estratégicos implantarse en otro país, por los motivos que sea, decide disponer de su certificado ISO y sabe que la única manera de hacerlo es a través de una auditoría de tercera parte con una empresa certificadora, ¿de acuerdo? Vale. Voy a ir, como veo que preguntáis, pues voy a seguir contestando, ¿vale? Dice el compañero Jesús Pacheco, ¿dónde se clasifica una auditoría de la misma organización pero de otra división dentro del grupo? Yo creo que eso es una auditoría de primera parte, es decir, una auditoría que a lo mejor el Departamento de Medio Ambiente de Cataluña pues audita el Departamento de Medio Ambiente de Asturias, ¿vale? Es la misma organización, pero lógicamente como un auditor no puede auditar su área de trabajo, su propia actividad laboral, pues a veces, y eso es muy común, las empresas, sobre todo si son grandes, hacen como auditorías cruzadas, que se llaman. Entonces, unos departamentos, tiene que haber personal, por supuesto, capacitado para ello, pero si hay personal capacitado que está en distintas zonas geográficas o incluso en distintos departamentos y tiene la competencia para auditar, pues los cruzan. Y A audita B, B audita C y C audita A. Entonces, nadie audita su propio ámbito laboral, pero sigue siendo una auditoría cuya decisión, cuya realización ha dependido de la propia organización, surge de la propia organización, entonces es interna. ¿Sería como interna pero de segunda parte? Bueno, sería interna. De segunda parte es un proveedor, normalmente, ¿vale? O sea, la auditoría de segunda parte es cuando otra organización me pide, por supuesto, auditarme, ¿de acuerdo? Vale. Espero que esto haya quedado claro. Nos vamos a centrar ya sin más en los principios de auditoría. Quiero terminar ya esta parte, ¿de acuerdo?
para pasar sin más al caso práctico. Los principios de la auditoría, pues conducta ética, la presentación ecuánime, el debido cuidado profesional, la independencia y el enfoque basado en la evidencia. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos de proceso sistemático, independiente y documentado. Al ser independiente, pues tiene que estar basado en evidencia, es decir, en un método racional que alcance conclusiones fiables y que sean reproducibles, tiene que ser imparcial y objetivo, y bueno, luego un poco, a ver, cosas un poco de cajón, es decir, que la conducta ética o el debido cuidado profesional, pues bueno, ni siquiera son actitudes profesionales exclusivas de la auditoría. En cualquier trabajo, en cualquier ámbito profesional, pues son principios que deberían de cumplirse. Y luego ya para terminar, que después de esta diapositiva ya tendríamos el tema de la presentación del caso práctico, pues de manera general hay que redactar de forma clara, es decir, evitar retóricas que no hacen falta, lo cual no se contradice con el hecho de que sí que hay que aportar los tecnicismos que se consideren necesarios. Quiero decir que si tú auditas una planta de energía nuclear, evidentemente hay términos que son técnicos y tienes que hacer uso de ellos, pero sin entrar en literatura un poco innecesaria, ¿no? Vale, huir de lo general, es decir, el informe tiene que ser lo más específico posible, aportando de alguna manera todos los ejemplos que esté basado en evidencias. Evidencias son como a lo largo de la auditoría he encontrado ejemplos de un incumplimiento, pues lo baso y en el informe redacto pues esos elementos que he encontrado en relación a la producción, indicando el lote, el número de fabricación del lote, si es que ha faltado la formación de una persona, siempre respetando la ley de protección de datos, pero al menos las iniciales, con la fecha en la que esa persona a lo mejor se incorporó, si falta un registro de formación, es decir, si quiero citar un documento y ese documento está codificado, indicar también el código, de la manera lo más específica, lo más concreta posible. Siempre que haya desviaciones de deficiencia deben de nombrarse como no conformidades, bueno, a veces también se nombran como desviaciones, también valdría como desviaciones. Evitar la propuesta de alternativa, normalmente el informe, pues eso, quizá en el desarrollo de la auditoría el auditor sí que puede dar un poco su opinión, sobre todo en el caso de auditoría interna, un poco el ejemplo que comentaba antes el compañero Jesús, de a lo mejor pues, compañeros de un departamento que auditan a otro, como pertenecen a la misma empresa, ahí es más normal que se den opiniones, un poco elementos que pueden ser incluso ayuda, oye, ¿por qué no hacéis esto así? Nosotros lo estamos haciendo de esta manera y no funciona, no sé. Sin embargo, en el caso de la presentación del informe esto suele obviarse, es decir, en el informe sí que no se dan recomendaciones de ningún tipo, mucho menos si la auditoría es de tercera parte o de certificación. Ahí simplemente se cumple o no cumple y por qué, punto. Luego, muy importante también, cuando tengamos, aunque tengamos varios, digamos, en principio evidencia, pero todas ellas son contra el mismo punto de norma, es decir, contra el 4.42, pues al final todo eso cuenta como una no conformidad, porque es el incumplimiento contra ese punto de norma, que con independencia de que se haya manifestado en 3 situaciones distintas, pero el incumplimiento es uno, contra el punto de norma en concreto el que sea. Vale, y ya sin más quiero pasar al caso práctico, vamos a leerlo un poco. Y una cosita, disponéis, entiendo todos, de una copia de la ISO 14001 que es para la realización de la práctica, ¿verdad? Tenéis el documento, lo habéis podido bajar, está fácilmente encontrable en internet. Veo por aquí que varios compañeros dicen que sí, es que es importante, si no esto se hace un poquito teórico y lo importante es lanzar ahora mismo cada una de las situaciones que podrían darse en una auditoría y que vosotros... Ahora viene un poco la etapa de debate, vamos a hacer un pequeño debate entre todos, ¿vale? Que vayamos diciendo si se cumple o no se cumple y por qué. Vale, pues el taller de automoción López viene prestando sus servicios desde el año 2005, en el mismo se realizan las operaciones habituales en el mantenimiento de vehículos, tales como reparaciones y cambios de piezas, cambios de aceite y batería, cambios de neumáticos u operaciones de chapa y pintura. Determinadas operaciones de gran complejidad o que requieren maquinaria muy específica son subcontratadas a otros talleres de más entidad. La cadena tiene un sistema de gestión ambiental que acaba de implantar y pretende certificar según la norma ISO 14001 en su versión del 2004, para lo cual la empresa certificadora contratada está llevando a cabo el proceso de auditoría.
Al comienzo de dicho proceso tiene lugar la siguiente conversación entre el auditor jefe de la empresa certificadora A y el responsable en materia ambiental de Talleres López. ¿De acuerdo? Un poco la presentación, es un taller de automóviles, ya lo había comentado al principio, y ahora vamos a ir presentando pues, posibles conversaciones que podría haber entre el jefe de la empresa certificadora y el responsable en materia ambiental para un poco ver preguntas-respuestas qué ocurriría. Vale. Dice el auditor, buenas tardes, vamos a comenzar el proceso de auditoría. Si os parece adecuado como punto de partida, vamos a revisar la documentación del sistema de gestión ambiental. En la entrada hemos visto colgada la política. ¿Está disponible en algún otro lugar? ¿Cómo se ha dado a conocer la misma a los trabajadores? Y la respuesta del cliente sería perfecto. Tenemos un sistema de gestión ambiental muy adaptado a nuestra organización. Con respecto a la política ambiental, dado que yo soy la persona encargada y con mayores conocimientos en materia ambiental, la he realizado yo mismo. Dado que también tenemos implantado y certificado un sistema de gestión ambiental, de sistema de gestión de calidad, se trata de una política integrada. Con respecto a su comunicación a los trabajadores, se entiende que con estar disponible en la entrada de la oficina central es suficiente. De cualquier forma, está también disponible en nuestra página web. Ahora quiero que un poco centréis en la respuesta y con la norma en la mano me digáis si veis algún tipo de incumplimiento de la norma o si veis que está todo correcto y si veis algún tipo de incumplimiento, contra qué punto y un poco por qué. ¿Vale? Dejo un par de minutos para que lo vayáis pensando. Vamos a ir haciendo así con cada diapositiva, ¿vale? La voy a leer, vamos a ver la pregunta y la respuesta y os voy a dejar un par de minutitos, ¿vale? Para que lo vayáis pensando y luego vamos a ir dando un poco la opinión. Luego yo voy a ir leyendo las opiniones de todos y al final voy a cerrar una conclusión con lo correcto, digamos. ¿De acuerdo? Así que podéis ir escribiendo vuestras opiniones. Os leéis uno a otro y si no, yo ahora voy a ir vosotros podéis leer uno a otro. ¿Leéis en el chat lo que comentan los compañeros? No, vale, pues entonces yo voy a ir leyendo, ¿de acuerdo? Voy a ir yo leyendo las opiniones de cada uno de vosotros. Y un poco vais viendo si coincide con la vuestra o no. Así que tenéis un par de minutos para pensarlo, para mirar la norma. Es muy importante que miréis la norma y para que tratéis de buscar, si la hubiera, que no tiene por qué haberla siempre, alguna no conformidad con respecto a la misma. Una cosa importante también que quiero resaltaros, estos casos prácticos que me estoy centrando un poco en ellos, la última videoconferencia fue relativa a este tema y esta videoconferencia también, están un poco sacados de los exámenes oficiales cuando uno se quiere presentar en el CERPER, en el Centro de Reconocimiento de Personas de la Asociación Española para la Calidad. Está un poco basado en los modelos de examen que ellos hacen. Una cosa importante, que incluso yo peco a veces de ella, es en estos casos prácticos no hay que leer más allá de la información que el caso práctico da. Es decir, no hay que suponer nada. Hay que limitarse a la información que da. ¿Vale? Que yo también a veces tengo la tendencia de suponer o de leer más allá de lo que realmente el ejercicio dice. El ejercicio dice lo que dice y en base a eso hay que buscar si hay no conformidad o no. Hay situaciones que a lo mejor tendríamos que tener más información para saber si son no conformidades o no. Entonces no podemos catalogarlas como no conformidades. Lo podemos indicar, podemos decir, esto habría que seguir indagando porque yo aquí veo que rastreando un poco más a lo mejor puede ser origen de no conformidad, pero si no la vemos clara no podemos decidir que es una no conformidad, ¿de acuerdo? Vale, van llegando opiniones, voy a ir leyendo. Miguel Pascual Aceves comenta que es necesaria que se la aporten a todos los trabajadores. Marca Irina comenta que la política debe ser divulgada a todos los niveles de la organización y a todos los departamentos y no es suficiente solo tenerla en la entrada. Rubén comenta que la política ambiental debe ser definida por la alta dirección. No recuerdo si la persona... se me está yendo. Un momentín, perdón. Están entrando muchísimas... Voy para arriba, un momentín.
Rubén comentaba que la política ambiental debe ser definida por la alta dirección y que no recuerda si la persona con la que habla el auditor pertenece a la dirección o no. Lorena Carbonero dice que la norma dice que la política ambiental se comunica a todas las personas que trabajan en la organización. En esta empresa está disponible, pero en mi opinión no se ha comunicado debidamente, ya que no te asegura de que las personas la hayan leído. Para mí es una observación o no conformidad menor. Bien, Lorena, por aportar además, empieza ya a aportar cómo tú clasificarías esa situación. Marca Irina, la política no debe ser realizada solo por el responsable del sistema de gestión, sino tener la participación de todos. Faustino Romero, la alta dirección debe estar implicada en la redacción de la política. Miguel Pascual ya va un paso más allá y nos comenta el punto de norma 443. Jesús Pacheco, la política debe definir la alta dirección. José María, la política de una organización debe ser realizada y aprobada por la dirección de la compañía. Un poco ya en la línea de la alta dirección se centra. Y ya, o sea, un poco, algunos de vosotros se centran en el comentario de esta persona que dice que la ha realizado él mismo, porque es la persona con mayores conocimientos en materia ambiental y que por tanto la ha realizado él mismo. Y otros se centran en que debe ser comunicada a todas las personas, ¿vale? Vale, pues un poco tiro para adelante. Vale, yo he identificado como no conformidad el hecho de que la política ambiental debe de ser definida por la alta dirección. Lo ha comentado el compañero Rubén, lo ha comentado el compañero Faustino, lo ha comentado Fernando. Muchos de vosotros habéis dado el clavo. Eso ya de entrada es una no conformidad. La alta dirección, la política de medio ambiente no puede estar definida por un miembro, o sea, por una persona que no sea alta dirección, tiene que ser alta dirección. Aquí, en el ejercicio, el responsable no parece pertenecer a la alta dirección, en ningún momento dice que lo sea, por tanto, eso sería una no conformidad. Con respecto a ser comunicada a todas las personas, a ver, el hecho de que esté colgada en la oficina central y que además esté publicada en la página web, yo en principio lo vería como suficiente, como auditora, de que realmente, bueno, está colocada en la página web, que es un poco la vitrina exterior de la organización y que se supone que los trabajadores la conocen y la manejan, y además está en soporte físico y papel en las oficinas centrales, ¿de acuerdo? De todas maneras, hay por ahí alguna compañera que comentaba que eso podría ser un comentario o una observación, pues me parece que sí, ¿vale? Si entendemos que no es suficiente, sobre todo un poco aquí es lo que digo, ¿no? Esto se presenta un caso que en la auditoría generalmente se indagaría mucho más. Una posible manera de saber si realmente ha sido eficaz el colgarla en la página web o en la entrada podría ser preguntarle a algún trabajador que ande por ahí. Oye, ¿conoces la política de calidad de la empresa? Ah, pues sí. Está en la oficina central, nos lo comentaron en una formación que nos dieron con motivo de la implantación del sistema. O sí, está en la página web. Vale, pues entonces en ese caso podemos considerar que ha sido comunicada a los trabajadores. Si vemos que hay deficiencia y que ha sido comunicada, pero los trabajadores no han, de alguna manera, recepcionado esa comunicación porque no saben dónde está, pues probablemente podría ser un comentario o una observación. Vale, un poco... Voy a seguir comentando algunas cosas. Por ejemplo, Jesús Pacheco comunica que se debe informar a las contratas. Vale, pues es cierto, se debe comunicar a las partes interesadas, pero, ojo, el hecho de colgar la política en la página web, ya la estás comunicando, que una página web es un documento de comunicación, fundamentalmente. Una página web no se crea con ningún objetivo más que comunicar información. O sea, yo sí que la daría por comunicada si estuviera disponible en la página web. El hecho de que sea estar presente en cada departamento de la empresa, según comenta José María Ramírez, yo eso no lo veo necesario, que sea comunicada a cada departamento de la empresa, ¿de acuerdo? Yo daría por bueno con que estuviera en la oficina central y en la página web, ¿de acuerdo? Otra cosa es que luego en la auditoría preguntara y viera que eso no ha sido eficaz porque nadie sabe dónde está. Bueno, pues entonces a lo mejor me podía plantear que esa comunicación no ha sido eficiente y volver a recordar a lo mejor a los trabajadores, por favor, la política ambiental está disponible en la página web, ¿de acuerdo? Pero ya es un poco obligación del trabajador
de estar informado o no. Quiero decir que incluso aunque se la demos en papel en mano, si decide no leerla, pues decide no leerla, pero la información está. La página web es una manera muy eficiente de comunicar información. Yo lo daría por bueno. Vale. Y es una no conformidad contra el punto 4.2, no contra el punto 4.4, de comunicación. La comunicación se refiere a otros temas, ¿vale? Si hay quiero decir, el punto 4.2 de la política ya incluye la manera de comunicarla también. Vale, pues habéis contestado bastante, no sé si me he dejado algún comentario importante por leer. Vale, bueno, más o menos creo que ha quedado claro. Venga, seguimos. A continuación dice, por favor, ¿podría indicarme los objetivos planteados para el siguiente año? ¿Podría haber el procedimiento relativo? Entonces contesta el auditado, procedimiento no tenemos. Con respecto a los objetivos, el año pasado alcanzamos el planificado, que fue relativo a la minimización en generación de disolventes usados a través del cambio en las máquinas destinadas a la limpieza de piezas. Nos hemos dado este primer trimestre del presente año para establecer un nuevo objetivo dado que necesitamos analizar las opciones tecnológicas y requisitos financieros disponibles para poder así planificar un objetivo coherente y ambicioso, pero alcanzable a la vez. ¿Qué os parece? ¿Habría incumplimiento? ¿No lo habría? Podéis leer con calma y tomar un par de minutos, miráis en la norma y me contestáis si pensáis que hay algún tipo de desviación, de no conformidad, intentáis clasificarla, intentáis identificar el punto de norma. Jesús Pacheco comenta que debería de presentar registros sobre los objetivos alcanzados. Aquí Jesús un poco iba a la observación que he hecho al principio. Aquí no dice que no haya registro, ¿eh? O sea, se supone que esto es una conversación. Aquí no dice que no haya registro. No podemos leer más allá de lo que el caso práctico nos expone. Aquí no dice que no lo haya. Dice que hubo un objetivo el año pasado, ¿de acuerdo? Que además se alcanzó porque hubo una minimización lo suficientemente importante en la generación de disolvente y que se alcanzó. Y que de momento este año se está todavía valorando y pensando qué objetivo se va a elegir. Eso es lo que dice. No dice que no haya registro. Los objetivos deben estar documentados y se debe evidenciar en la planificación del sistema de gestión ambiental. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo que dice Malca. Minimizar la generación de disolventes no puede ser un objetivo. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué, Fernando, consideras que no puede ser un objetivo en la minimización de disolvente? Muchos de vosotros os centráis en que no hay un procedimiento, ¿de acuerdo? Es muy recurrente. Muchos de vosotros comentáis que debería de haber un procedimiento y no lo hay. José María Ramírez, el objetivo debería estar planificado desde el año pasado.
Fernando comenta, para el estudio de minimización de residuos hay que presentar... Creo que no hay incumplimiento de norma, ya que se está dando un tiempo para la consecución de un objetivo. El principal incumplimiento es que no hay procedimiento establecido. Vale. Como veo que aquí hay mucha opinión, me gustaría que miráramos la norma, ¿de acuerdo? Que yo la tengo por aquí, y que vayamos a ver lo que dice en relación a los objetivos. Aunque alguno de vosotros lo había acertado, ¿eh? Vale. Este es el punto de norma 433 relativo a los objetivos. Si lo leemos, dice que la organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. Los objetivos y metas deben ser medibles, cuando sea factible, coherentes, bla, 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 bla. Siguiente párrafo, lo salto, que no habla un poco de que deben de considerarse opciones tecnológicas, y luego habla de que la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos. A la lectura de esto, ¿entendéis que debe de obligatoriamente haber un procedimiento de objetivo? Jesús comenta que sí. Sí, 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 no, sí. Pues tiene razón el único que dice que no, tiene razón Faustino. No habla de que haga falta tener un procedimiento. Un programa no es igual que un procedimiento. Apostilla Lorena, bien apostillado. Fijaros, en el punto 432 de requisitos legales y otros requisitos deja muy claro que la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos. Sin embargo, en el caso de objetivos no habla de establecer, implementar y mantener uno o varios programas. Un programa no es un objetivo, no es un procedimiento. Es decir, la organización sí que tiene que tener una programación de objetivos, una programación que no tiene que ser anual tampoco, puede ser anual, puede ser bienal, ¿vale? Con la periodicidad que considere oportuno, o puede combinar varios, pueden coexistir objetivos anuales con bienales, eso no hay ningún problema. Pero no tiene por qué tener un procedimiento. Puede tenerlo, pero no es obligatorio. Por tanto, ahí no habría no conformidad. ¿De acuerdo? Bien, lo que me pregunta el compañero que qué quiere decir con documentados. Documentados quiere decir que están soportados en un documento, es decir, porque puede haber un procedimiento que esté interiorizado y que todo el mundo haga lo mismo de la misma manera. Y eso de alguna manera implica que hay un procedimiento para hacerlo, pero no está registrado en un papel. Documentado quiere decir que existe un registro en un papel que indica cómo llevar a cabo un determinado procedimiento. Eso es lo que quiere decir documentado. Vamos otra vez a la presentación, ¿de acuerdo? Porque quiero que me digáis si al margen de que ahí no habría incumplimientos, si del resto del texto pensáis que hay algún incumplimiento o pensáis que no. Se puede entender entonces que los procedimientos responden al cumplimiento de un objetivo o varios. No entiendo muy bien la pregunta, Yailin. ¿Puedes ¿puedes planteármela de otra manera? Elena Díaz Maroto comenta, debería mantenerse el objetivo del año pasado. María Miranda, ¿con cuánto tiempo deben de establecerse? Me hacéis muchas preguntas, pero no me contestáis a las que yo hago a vosotros. Pero creo que las preguntas que me estáis haciendo van bien orientadas. Necesitáis esa información para saber si incumple o no. Y ahora os voy a dar la respuesta. A ver, lo que no puede ser bajo ningún concepto es que, un poco contestando a Elena, el objetivo del año pasado de la minimización en la generación de disolventes ya se ha cumplido. Quiero decir, si a lo mejor se decidió que el objetivo se cerraba
Voy a poner un ejemplo de la fecha actual que tenemos, ¿vale? Vamos a imaginar que ese objetivo de minimización en la generación de disolventes, mediante el cambio en la máquina de limpieza de piezas, se cerró, vamos a imaginar que fue un objetivo anual de enero del 2014 a diciembre del 2014 y que se cerró en diciembre del 2014. Yo no lo puedo dilatar más, ya está cerrado, ya se ha cumplido, perfecto. Lo que no puede ser es que me vengan a auditar y yo no tenga ningún objetivo en el que estoy trabajando. Estoy dejando como un gap, estoy dejando un lapsus de tiempo que no puede haber. Como comentaba por ahí, no sé qué otra compañera o compañero, de alguna manera, en el momento en que se estaba cerrando el objetivo de 2014, ya la organización ya tenía que estar adelantando cuál iba a ser el objetivo para el 2015. Lo que no puede haber es un periodo muerto, un tiempo muerto en el que no hay objetivos porque me lo estoy pensando, no. Mientras que estoy cerrando unos objetivos, ya tengo que estar pensando en los siguientes para que cuando vaya a ser la auditoría siempre haya un objetivo en vigor. Siempre tiene que haber un objetivo. Es uno de los principios esenciales de los sistemas de gestión ambiental. Siempre tiene que haber un objetivo en vigor, siempre. En el punto en el que esté, puede ser un punto de toma de datos, puede ser un punto de análisis de posibilidades, puede ser en el punto en el que quiera que esté, pero tiene que haber un objetivo. ¿De acuerdo? Faustino comenta una observación. Debería estar programado desde el año pasado lo que se está planteando en el primer trimestre. De acuerdo, Faustino, en que tendría que estar programado desde el año pasado lo que se está planteando en el primer trimestre, pero yo eso no lo vería como una observación, yo lo vería más bien como una no conformidad. Los temas de los objetivos son muy importantes en la auditoría y se miran muchísimo. Cuando te vienen a auditar, casi que lo primero que te piden son los objetivos que tienes y no puedes decir, mire, no tengo ningún objetivo que me lo estoy pensando todavía. Sería una no conformidad, claramente. ¿De acuerdo? Por eso es de utilidad el procedimiento, comenta Jesús. Vale, puede ser de utilidad, me parece bien, pero no es obligatorio. La norma dice lo que dice y no dice que sea obligatorio. Si a ti te resulta de utilidad para que no dejar gaps, el tener un procedimiento que te dice exactamente cuándo tienes que empezar a pensar los objetivos para el siguiente periodo, pues me parece genial que lo tengas, pero no es obligatorio. Recomendación de procedimentar la puesta de objetivos para sistematizar. Me parece bien, Jesús, podrías, efectivamente, si tú lo consideras adecuado, podrías recomendarlo. Marca incumplimiento porque no está evidenciada la planificación. Correcto, esa es la clave, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que ha quedado más o menos claro. Espérate. Me he saltado aquí la no conformidad, la redacción. Pero bueno, la redacción de la no conformidad vendría a ser, la redacción de la no conformidad vendría a ser en contra de lo establecido en el punto 4.3.3, objetivos, metas y programas, no puede evidenciarse la existencia de objetivos planificados a fecha de realización de la auditoría o algo así. ¿De acuerdo? Y, si queréis, como recomendación, por ejemplo, dado que se ha dado esta situación de que pues resulta que había un tiempo muerto y no había ningún objetivo, como recomendación un poco en la línea de lo que comentaba creo que era Jesús, pues quería leerlo, pues se podría recomendar procedimentar la puesta de objetivos para a lo mejor sistematizarlo, ¿vale? Una cosa importante que comenta otro compañero, Fernando, que era yo le preguntaba antes y él me contestaba ahora, un poquito más tarde. Yo le preguntaba, me decía, eso no puede ser un objetivo, minimizar la generación de residuos peligrosos, sí, porque el disolvente es un residuo peligroso. Y yo le decía, ¿por qué no puede ser un objetivo? Y entonces él me plantea, dice, al ser un requisito legal no se puede considerar como un objetivo, ¿no? ¿Qué pensáis? Es una buena cuestión la que me plantea aquí Fernando. O sea, él entiende que al ser un tema legal, el tema de la gestión de los residuos no puede ser un objetivo. ¿Pensáis que tiene razón? ¿Pensáis que no? Por ejemplo, Jesús comenta que se debe de cumplir sin más. Muy bien el aporte de Lorena, ¿vale? Dice, si lo reduces por debajo del límite permitido, sí que podría ser un objetivo.
Bueno, pues un poco por no detenernos más en esto, que al final con tanta participación se va un poco también el tiempo muy rápido, vamos a ver, el cumplimiento de un requisito legal no puede ser un objetivo, el cumplimiento, pero hasta donde yo sé no hay ningún requisito legal relativo a la cantidad de disolvente que yo puedo generar, ¿de acuerdo? Entonces, en principio sí que podría ser un objetivo minimizarlo, porque no existe un límite legal que cumplir. Otra cosa es que, por ejemplo, podría ser el caso de que en lugar de tener un taller de automóviles, pues yo que sé, tuviéramos un vertedero de residuos, ¿vale? Que tiene un taller asociado para la maquinaria que se usa. Y tiene una autorización ambiental integrada. Y en la autorización ambiental integrada viniera un límite para la generación de disolventes. Entonces sí que no me puedo plantear como objetivo cumplir ese límite, porque es que ya me lo exige la legislación, ¿vale? Pero en este caso, en principio, un taller no tiene por qué tener, no hay legislación que me obligue a que haya una cantidad tope en la generación de disolventes y yo sí que me puedo plantear minimizarlo. Y un poco en línea, que alguien más por ahí lo comentaba o lo habéis comentado varios, efectivamente, un objetivo también podría ser, siempre que cumpla el límite, mejorar. Es decir, lo que no puedo plantearme es cumplir lo que legalmente tengo que cumplir, pero sí me puedo plantear como objetivo, cumpliendo lo que legalmente tengo que cumplir, minimizarlo, porque al final es una repercusión ambiental positiva y sí que puede ser un objetivo ambiental. Bien, por Faustino nos dice que no se gestionan, sino que se está reduciendo. No existe un mínimo establecido. Vale, continuamos. Siguiente diapositiva. Dice el auditor, por favor, ¿me enseña el procedimiento relativo a aspectos ambientales? Y le comenta el auditado, aquí lo tiene. Con respecto a los aspectos hemos considerado todos aquellos elementos de nuestra actividad que interaccionan con el medio ambiente. En concreto hemos tenido a bien considerar los vertidos y residuos generados, el ruido provocado por nuestra actividad y las emisiones a la atmósfera. Una vez identificados y evaluados todos los aspectos, que son 26, se ha procedido a seleccionar los significativos, que son los 5 que han alcanzado una mayor puntuación. Y entonces comenta el auditor, ya veo, ¿y en base a qué criterios se han evaluado los aspectos? Y dice el auditado, hemos considerado su magnitud, por ejemplo, en el caso de residuos, las toneladas generadas, o en el caso de vertidos, los metros cúbicos. Un poco, os dejo también un par de minutillos para que leáis la pregunta-respuesta en relación a los aspectos ambientales y que me digáis si veis no conformidades, si no las veis, un poco cómo veis la situación. De nuevo también el punto de norma, es importante. Jesús comenta que no ha tenido más tiempo, que ha sido muy interesante, pues muchas gracias Jesús. Sabéis de todas maneras, vosotros ya estáis participando, no tiene mayor interés, pero que podáis luego descargar la videoconferencia, a lo mejor para repasarla, o compañeros que no están, pues siempre se puede descargar. Si no podéis asistir a alguna y tenéis interés, están luego disponibles en la plataforma, ¿de acuerdo? Vale. Miguel Pascual comenta, creo que es un fallo el evaluar los aspectos de modo cuantitativo, ya que muchos residuos en pequeña cantidad son peores que muchas toneladas de otros. Muy buen apunte, Miguel, muy buen apunte. Ahora, ese apunte que va en la buena dirección, habría que darle la forma de redacción de una no conformidad contra el punto de norma que correspondiera. Malca comenta, los criterios deben estar respaldados por la norma técnica pertinente. Pero la norma técnica pertinente es la ISO 14001, es la norma que tienes para la clase de hoy y el procedimiento que se haya elaborado en la organización. Más cuestiones, más apuntes. Dejamos un par de minutos.
Nadie comenta nada más. ¿Hay dudas? ¿Estáis mirando? José María Ramírez, 431, no conformidad sobre la selección de los más significativos, solo se han seleccionado por su impacto significativo. Fernando del Fresno comenta que faltarían por identificar más aspectos, como emisiones. Fernando, aquí en principio las emisiones están, emisiones a la atmósfera, sí que comenta que lo están teniendo en cuenta. Está considerando vertidos, residuos generados, ruido provocado y emisiones a la atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Cómo considerar si los parámetros de las cantidades tomadas son los adecuados? Ahora veremos. Lorena, buen apunte también. Debería haber los requisitos legales para estos aspectos ambientales, comenta Lorena. Buen apunte, ¿eh? Lo que pasa es que en línea con lo que le comentaba Miguel Pascual, que también ha hecho un buen apunte, eso ahora hay que darle forma de... Es un simple comentario, es una desviación, es una no conformidad. Bueno, una conformidad y desviación es lo mismo, es una observación y contra qué punto de norma, ¿de acuerdo? En el informe no se puede, nunca se podría redactar un informe, por ejemplo, creo que es un fallo o no. Un poco el sistema de redacción en contra de lo establecido en el apartado bla 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 de la norma bla 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 bla, se evidencia que, o sea, un poco lenguaje no retórico, pero sí lo más exacto posible, lo más específico posible, lo más técnico posible. ¿Algún otro comentario? Vale, pues vamos a pasar a daros la solución. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, habría una no conformidad, ¿vale?, que va un poco enfocada a que faltan aspectos por determinar. Es decir, si leemos la definición de aspecto ambiental, son los elementos de nuestra organización que interactúan con el medio, ¿de acuerdo? Entonces, siempre como aspectos ambientales hay que considerar los consumos. Y aquí en ningún caso habla de que se estén considerando consumos. Consumo de agua, como bien escaso o recurso escaso que es, consumo de energía eléctrica, consumo de otro tipo de energía, en este caso, por ejemplo, seguro que de gasolina, consumo de productos químicos, es decir, los consumos hay que considerarlos y aquí se están obviando, ¿vale? Otra no conformidad que yo vería claramente contra el apartado 431 de la norma, que no puede asegurarse que el método elegido para la evaluación de los aspectos ambientales ofrezca resultados coherentes al limitarse a la consideración del factor magnitud. Ya muchos de vosotros, yo creo que fue Miguel, dio un poco en el clavo, ¿no? Un poco con su frase de decir, muchos residuos en pequeñas cantidades son mucho más peligrosos que otros en toneladas. El caso del mercurio, por ejemplo, llegaron a prohibirse los termómetros de mercurio porque cantidades ínfimas de mercurio provocan una contaminación de muchísimos metros cúbicos de agua, con cantidades muy pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, el considerar solamente la magnitud, esa valoración no se sostiene, no es coherente. O sea, no me da una idea de verdad de cuál es el impacto de mi actividad, que es de lo que se trata, es de lo que es la finalidad de la identificación de los aspectos ambientales significativos, saber cuál es el impacto más significativo de mi actividad para, en base a eso, trazar una serie de objetivos para minimizar ese impacto y mantener un sistema... O sea, el sistema de gestión ambiental, igual que el sistema de gestión de la calidad pivota alrededor de la satisfacción del cliente y es el elemento esencial, el sistema de gestión ambiental pivota sobre los aspectos ambientales significativos, su identificación. Es que todo el sistema se basa en eso. Pues si ya de entrada la identificación es un churro, con perdón, pues de nada, el sistema puede estar muy bien montado, pero es que está montado en base a algo que no es cierto, que no es real, que no me está dando el impacto real que mi actividad está provocando. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la selección del método, de la metodología de los aspectos ambientales, con lo cual el valorar solamente por la magnitud se cae por su propio peso, que eso no es un método coherente, no es un método apropiado, ¿de acuerdo? Había por ahí un apunte también interesante de la compañera, yo creo que era Lorena, que decía que se deberían de considerar también los aspectos
ambiental, o sea, perdón, habría que considerar los requisitos legales para los aspectos ambientales. Ese comentario es correcto. Luego mezclas un poco con el tema de requisitos legales que tienen su propio punto de norma, el 432, eso va por otro lado, es decir, son dos obligaciones distintas de la empresa, ¿vale? Por un lado, tiene que tener identificados los requisitos legales que ha de cumplir, eso es un requisito de norma, y por otro lado, para la consideración de los aspectos ambientales significativos, como uno de los factores a tener en cuenta, puede considerarse el tema de cuáles de esos aspectos ambientales están regulados por ley. Por ejemplo, si yo tengo un vertido, pues una manera adecuada de valorar si ese vertido, el impacto asociado a ese vertido, o sea, de valorar ese vertido como aspecto, como elemento que es como elemento de interacción entre mi organización y el medio ambiente, pues es evidente que debo de considerar si cumple con los límites o no cumple. Es decir, tengo que de alguna manera meter entre los distintos factores con los que yo evalúo el vertido, al margen de que no es lo mismo verter 10.000 metros cúbicos al año que 200.000, al margen de eso, es decir, al margen de que considere la magnitud que aquí se está usando, y es lógico que se use, también debo, por ejemplo, de considerar si me estoy pasando de los límites de vertido o no me estoy pasando, ¿de acuerdo? Porque si me estoy pasando tengo que penalizar ese aspecto, y si estoy cumpliendo tengo que premiarlo, ¿de acuerdo? Un poco también me voy a volver a la norma, perdón, a la norma, porque quiero que esto lo miremos. El tema, o sea, si os dais cuenta, en el punto que trata de los aspectos ambientales, que estaría aquí, perdonad que no, comunicación, estos son los aspectos. Objetivo de programas, planificación, política, aspectos ambientales, 431, ¿vale? Si leemos la información que viene aquí, os dais cuenta de que aquí no comenta nada de que debo de considerar pues, aspectos, debo de considerar el hecho de que el aspecto esté regulado o no normativamente, no da ninguna indicación de que me haga a mí tener una idea clara de si con la magnitud es suficiente o no. Es decir, la información aquí es muy escueta, ¿no? muy escasa. Con esto es difícil saber y poder implantar o poder diseñar un procedimiento para la evaluación de aspectos ambientales. Entonces, tendríamos que irnos al final de la norma. Si nos vamos al final de la norma, aquí, fijaros, aspectos ambientales, y aquí sí que me da, de acuerdo, bueno, esto es el anexo, ¿vale? Son una serie de anexos que tiene la norma y que me dan muchísimas orientaciones para esos apartados que vienen redactados de manera tan escueta, tan somera, que me cuesta un poco visualizar realmente lo que me están pidiendo. Aquí me da como claves para ayudarme a entenderlo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que os comentaba de que no considera consumo, ¿por qué eso es una no conformidad? Bueno, porque si nos vamos un poco a las orientaciones de la norma, vemos que nos dice que aunque no hay un solo enfoque para identificar los aspectos ambientales, es decir, la propia norma da una cierta libertad de acción, el enfoque seleccionado debería de considerar, por ejemplo, las emisiones a la atmósfera, los vertidos al agua, las descargas al suelo, el uso de materias primas y recursos naturales, el uso de energía, es decir, uso al final son consumos. O sea, no puedo plantear unos aspectos y obviar los consumos, ¿de acuerdo? Porque es un factor que tiene una repercusión en el medio indudable. O, por ejemplo, en línea con lo que comentábamos a continuación, puesto que estoy en la página 22, en el segundo párrafo, puesto que una organización podría tener muchos aspectos ambientales e impactos asociados, debería establecer los criterios y un método para determinar los que considera significativos. No hay un solo método para la determinación de los aspectos ambientales significativos. Sin embargo, el método usado debería ser coherente e incluir el establecimiento y aplicación de criterios de evaluación tales como los relacionados con temas ambientales, problemas legales, inquietudes de las partes interesadas, externas o externas. Es decir, sí que debería de alguna manera considerarse
la repercusión ambiental de ese aspecto, si cumple, si no cumple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que, en principio, valorar solo con la magnitud, pues eso sería un motivo de no conformidad. Vale. Y un punto más que también he metido, y alguien lo había comentado, ahora ya no tengo el nombre de la persona, lo había comentado un compañero, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Pues no lo encuentro, pero sí que lo he leído antes. Vale, bueno, lo indico yo. Hay otro comentario importante, ¿vale? Si vamos al punto de norma 431, a los aspectos ambientales, y además eso viene en el propio punto, no hay que irse al anexo con orientaciones, viene en el propio punto. La norma nos dice que deberíamos de evaluar aquellos aspectos sobre los que la organización influye, de hecho, y también sobre aquellos sobre los que pudiera influir. Prefiero leerlo literalmente para que un poco veáis a qué me refiero de manera exacta. Determinar aquellos, identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido en el sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta... ¿A qué me refiero con esto? A que si volviéramos al enunciado del ejercicio, nos habla de que en determinados casos hay actividades que debido a que el taller no tiene capacidad técnica o no tiene maquinaria suficiente, se subcontratan fuera y esa subcontratación de trabajo genera también un impacto ambiental. Es decir, si yo no soy capaz de hacer determinados arreglos de piezas y finalmente externalizo esto, pues habrá que comprar esas materias primas para arreglar esa pieza o habrá que comprar sustancias químicas en determinada cantidad, es decir, hay un impacto ambiental también asociado a esas operaciones que se externalizan. Y en la medida de lo posible, esos aspectos ambientales deberían de contemplarse también en la valoración que hacemos. Lo que pasa es que aquí la norma también es un poco abierta, es decir, no es lo mismo, evidentemente, un taller al que le subcontrato un trabajo toda la semana que un taller al que le subcontrato un trabajo cada 6 meses. Entonces, deja un poquito amplitud para que, pues bueno, consideremos esos aspectos, digamos que lo llamamos de hecho indirectos, para que esos aspectos indirectos se valoren o en fin, se evalúen con mayor o menor precisión. Continuamos. Ahora comenta el auditor, lo que no veo es el procedimiento para la revisión de no conformidades e implantación de acciones correctivas. Y entonces contesta el señor auditado, no lo necesitamos. Como le digo, no cometemos prácticamente errores y cuando se produce alguno, normalmente son pequeños descuidos. No merece la pena registrar esas no conformidades y son los jefes de taller y jefes de administración los que toman las acciones que les parecen más convenientes, ya que son quienes mejor conocen los problemas. ¿Qué os parece? ¿Ahí habría incumplimiento de norma? ¿Estaría correcto? Incumplimiento, Lorena, ¿por qué? ¿Y contra qué punto? Hay incumplimiento debido a que las no conformidades deben documentarse y evidenciarse su causa, raíz y plan de acción. Ojo, Malca, aquí no dice que no esté registrando ni documentando las no conformidades. Aquí lo que dice es que no existe un procedimiento. Son cosas distintas. Puede existir un registro de no conformidad, pero lo que no existe es el procedimiento de cómo actuar desde que se genera una no conformidad hasta que se cierra su eficacia. Son cosas distintas, ¿eh? Aquí lo que me dicen es que no existe procedimiento. Miguel Pascual, la organización debe establecer, implementar o mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. No me voy a detener más porque lo había dado en el clavo y está perfecto, ¿vale?
Entonces vamos a seguir avanzando para ver otras cosas más interesantes. Efectivamente, un incumplimiento del apartado 4.53 no se evidencia que exista un procedimiento documentado para la detección del producto no conforme y las acciones correctivas. La evidencia es que el cliente comenta que no le hace falta, que no lo necesita porque casi no se comete. Continuamos. Con respecto a la formación de los trabajadores, ¿en qué acciones concretas se ha materializado? Entonces comenta el auditado. Bueno, pues a lo largo del año pasado realizamos un curso en relación a un nuevo software que adquirimos para la gestión del almacén y en el presente tenemos prevista formación en relación a unos nuevos modelos de PDA que estamos pensando adquirir. ¿Qué pensáis? ¿Que cumple? ¿Que no cumple? ¿Cumpliría o no cumpliría con el tema de formación? Debe identificar la formación en relación con aspectos ambientales. Eso no son aspectos ambientales y además registrado y con procedimiento. Miguel Pascual, que está todo correcto. Reyes me pregunta, ¿qué tiene que ver la formación que comenta B con la materia de medio ambiente? Aquí hay diversidad de opiniones. Elena dice que sí que cumple con la norma en el punto 442. Marca comenta que cumple, aunque debe de evidenciarse formación en cuanto a las actividades misionales de la organización o que tengan que ver directamente con la gestión ambiental. Yailin dice, depende de la medida en que estas formaciones estén relacionadas con el sistema de gestión ambiental. Faustino comenta que no hay relación con los aspectos ambientales, no conformidad en relación al punto 442. Es un manzanas traigo en toda regla. ¿Y qué es manzanas traigo, Reyes? ¿Qué quiere decir con manzanas traigo? No había oído eso. Y así aprendo yo también algo hoy. ¿Qué es un manzanas traigo? Ah, vale, algo que no tiene que ver. Me gusta la expresión, está muy curioso. Vale. Bueno, pues como veo que más o menos hay dos líneas, yo sí que considero esto una no conformidad porque sí que no puede evidenciarse que la formación proporcionada a los trabajadores a lo largo del pasado y la prevista para el año en curso esté relacionada con aspectos ambientales o con el sistema de gestión ambiental. Es decir, que tú me hagas un curso de formación para el tema de... Hombre, esto es como todo. Si a lo mejor tuviéramos un tío muy inteligente, se me está ocurriendo ahora, no cuando lo planteé en casa, pero ahora se me ocurre, ¿no? Si tuviéramos un auditado muy despierto y le decimos, mira, pero es que esta formación no tiene nada que ver con los aspectos ambientales ni con el sistema de gestión ambiental. Es que esta formación parece más bien de calidad, de cosas de una PDA que habéis comprado, de temas de gestión de almacén, pero entonces una respuesta inteligente podría ser justamente eso, es que, oye, perdona, una mejor gestión del almacén implica una mejor gestión ambiental, porque implica que hay muchos productos que antes se nos caducaban y por tanto los productos caducados evidentemente tienen una repercusión ambiental porque es un consumo que no va a ser utilizado directamente a la basura y estoy generando un residuo además de algo que ni siquiera ha tenido una utilidad, y desde que tenemos, por ejemplo, este nuevo programa de gestión de almacén, se ha minimizado mucho la generación de productos caducados. Así que sí que tiene y además resulta que los productos químicos caducados fueron un aspecto ambiental potencial que salió en la identificación del año pasado. Bueno, pues si a lo mejor le diéramos la vuelta por ahí, a lo mejor se me está ocurriendo ahora que se podría defender, ¿vale?
La idea un poco y que quiero que tengáis clara es que efectivamente, o sea, yo no puedo dar una formación de inglés, por ejemplo, que puede estar ahora muy de moda y ser muy necesaria, y venderlo a lo mejor como una mejora ambiental. Tiene que haber una conexión, hombre, defendible, ¿no? Defendible. Una conexión, no voy a decir clarísima, pero por lo menos que se pueda defender y argumentar. Por ejemplo, en este caso que he puesto, que yo cuando lo escribí pensé como que no, estaba pensando en calidad, ¿no? Como que es una formación de calidad, sí que puede tener una repercusión ambiental en un taller, una gestión adecuada de almacenamiento, para evitar el tema de productos caducados, sobre todo si se demuestra que en el pasado había mucho problema en este sentido, que había muchos productos que se caducaban. Entonces, no solamente se puede vender como una mejora en lo económico, que evidentemente el hecho de que se caduquen productos desde el punto de vista económico es nefasto para una organización, sino que también se puede defender desde el punto de vista ambiental, en el sentido de defender de que, oye, es que ambientalmente tiene una repercusión como se me caduquen los productos, sobre todo productos químicos que tienen luego una repercusión en el medio importante. ¿Vale? Vale, comenta Reyes que es una ventaja transversal. Vale, sí, estoy un poco de acuerdo, ¿eh? O sea, esto lo he puesto que ahora se me ha ocurrido que quizá el auditado pues podría un poco, para tratar de salvar esa posible no conformidad, podría tratar un poco de defenderlo de esa manera, ¿vale? Y ahí va a depender un poco del auditor, de que esas cosas al final también se notan un poco, cuando aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, viendo esto que no tiene nada que ver, o a lo mejor realmente si se sacan datos y se demuestra, mira, que realmente la producción de productos químicos caducados era muy grande, era un aspecto ambiental significativo y se ha reducido mediante la mejor gestión de almacén, y oye, es que tenemos datos, ¿qué tal? Bueno, pues a lo mejor se podría vender, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea que quiero que saquéis, pues esto no se trata de enseñaros los trucos para pasar una auditoría, que evidentemente se puede hacer una formación larga, pero que dependería del auditor que te toca. Normalmente uno ya conoce al auditor, sabe de qué pie cojea y sabe un poco las cosillas, los trucos que mejor funcionan, pero esto no se trata de esto, se trata de un poco de que entendáis de que lo importante es que la formación tiene que estar de manera razonable relacionada con los aspectos ambientales o con el sistema de gestión ambiental, ¿vale? Vale. Comenta Lorena de que habría que formar a las personas que trabajan directamente en las áreas de mayor impacto ambiental. Efectivamente, lo que pasa es que un poco al hilo de lo que comentaba, pues ya depende un poco de la destreza del auditado, que sepa argumentar que las personas que gestionan los almacenes tienen un impacto ambiental importante porque hay muchos productos que se han caducado en el pasado, porque bla, 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 bla. Ahí dependería un poco de su destreza para ser capaz de venderlo. Vale. Y en la última de las diapositivas, esta vez lo he organizado mejor que la anterior, que me faltó tiempo, y esta última diapositiva dice, por favor, ¿podría enseñarme el procedimiento relativo a la comunicación? Y comenta el auditado. Dice, pues no disponemos de él, ya que no nos hace falta, puesto que la comunicación se lleva a cabo de forma muy sencilla y basada prácticamente en el uso de las TICs. En el caso de personal de las oficinas, la comunicación tanto ascendente como descendiente se lleva a cabo a través del correo electrónico, conservándose aquello relativo a la conformidad del sistema de gestión ambiental. En el caso del personal que no tiene acceso a ordenador, como ocurre por ejemplo con los operarios de taller, hacen uso igualmente del correo electrónico, en este caso a través de una PDA que les permite además funciones adicionales, como realizar registros relativos a la realización de trabajo o bien proceder a la petición de materiales de almacén. ¿Eso lo veríais conforme o no conforme? No conforme, debería haber procedimiento implementado y documentado. Tiene que tener procedimiento. Observación. La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicada, la organización debe establecer e implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa. Vale, pues voy a dar ya la corrección porque quiero que veamos una última cosa en los últimos 10 minutos.
En este caso, Miguel, sí que habría una no conformidad, ¿vale? Tiene que existir un procedimiento documentado en base para dar cuenta de cómo se lleva a cabo todo el tema de comunicación a dos niveles. Por un lado, la comunicación interna, que es lo que nos explica el auditado cuando se le pregunta, él da cuenta de cómo se lleva a cabo la comunicación interna, pero no debemos de olvidar de que también existe la comunicación externa, ¿vale? Sobre todo con comunicaciones que se llaman pertinentes con partes interesadas, por ejemplo, requerimientos de la administración, multas, sanciones, todo este tipo de cosas. Tiene que existir un procedimiento que deje claro cómo se recepciona esa comunicación, cómo se le da respuesta, en qué plazo, de qué manera, etcétera, etcétera. O sea que sería de nuevo una no conformidad al no existir ese procedimiento documentando ambas cosas. Lo que él contesta, la comunicación interna, que parece ser que sí que existe un procedimiento, aunque no esté documentado, ese habría que documentarlo, y por otro lado no dice nada en relación a las comunicaciones externas, y esa parte también habría que incluirla en el citado procedimiento. Y nada, ya finalmente, pues comentaros que bien planificada y ejecutada la auditoría, tanto de calidad como de medio ambiente, es una potentísima herramienta de mejora, ¿de acuerdo? Y agradeceros la participación. Y ahora quiero ver una pequeña cosita, ¿vale? Porque me parece que es importante. No he querido meter esta pequeña cosita justamente porque entiendo, ¿vale?, que en el tiempo que tenemos para la ponencia, para la videoconferencia, pues bastante, y lo habéis hecho muy bien además, que consultéis la norma, pero lo que no podéis ya poneros es a consultar la normativa de aplicación para un taller situado en Sevilla o situado en Badajoz, ¿de acuerdo? Entonces, como la parte de identificación de requisitos legales es complicada, lleva su tiempo, se deben de utilizar normalmente bases de datos legislativas, en fin, que es un proceso que lleva su tiempo, no he querido meterlo en el caso práctico para no complicar la presentación y hacer esto un poco más ágil. Pero sí que quiero, y enlazo con lo que os comenté al principio de la videoconferencia, es decir, no lo digo por primera vez, que quizá la mayor dificultad de la realización de una auditoría ambiental, pero también su mayor valor añadido, es justamente la identificación exhaustiva de todos los requisitos de cumplimiento legal que hay que tener, ¿vale? Entonces, os he traído aquí a modo de ejemplo el diagnóstico ambiental, es decir, un poco el cumplimiento legal que correspondería a un taller de mantenimiento y reparación de vehículos. Este es un documento que es una guía de apoyo sacada por la Comunidad de Madrid. Otras muchas comunidades también tienen esta guía o documentos de apoyo. Y luego, repito, un poco la manera de trabajar real del auditor es una base de datos legislativa completa y en la misma ir buscando, ¿de acuerdo? Ir buscando pues lo que va aplicando en cada caso. ¿Qué es lo que aplicaría a un taller en principio? Bueno, pues fijaros que tenemos diferentes apartados. Tenemos un apartado de licencia municipal de actividad, es decir, tiene que tener una licencia municipal, una licencia de actividad apertura, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a producción de residuos, pues tiene que tener identificación de los residuos que se producen, tiene que tener una serie de obligaciones en base a lo que establece la Ley 22/2011 en relación a la producción de residuos, una comunicación previa al inicio de la actividad para los residuos que se vayan a generar, y luego una gestión adecuada, que eso lo establece el Real Decreto 833, en base a unos documentos de control y seguimiento que hay que tener. En Madrid las notificaciones previas de traslado las quitaron, pero bueno, en su caso unos estudios de minimización si corresponden, en fin, una serie de requisitos en base a los residuos peligrosos, ¿vale? Luego hay unos residuos que no serían peligrosos, pero también hay que gestionar adecuadamente. Tubos fluorescentes, por supuesto los neumáticos, que generalmente se van a gestionar a través de los sistemas estos integrados, de los sistemas integrados que existen para varios residuos. En el caso de los neumáticos usados se llama Signus, ¿de acuerdo? Eso es un sistema integrado en el cual, como se supone que al comprar un neumático se está pagando su posterior gestión, luego a través de una aplicación web yo puedo contactar con gestores autorizados que de manera gratuita vienen y me retiran ese residuo de neumático porque ya lo he pagado cuando lo compré. En relación a las emisiones a la atmósfera, tendríamos emisiones, o sea, los talleres pueden ser actividades que están sometidas a reglamentación de emisiones a la atmósfera porque tengan uso de disolventes, por ejemplo, puede darse para cabinas de pintura. También pueden tener calderas, justamente el uso de estas cabinas de pintura. A veces necesito una fuente de calor, que es una caldera, que también puede funcionar
pues por ejemplo con gasoil y producir unas emisiones, es decir, habría que también prestar atención al tema de caldera. Y luego estaría el tema de los compuestos orgánicos volátiles, que ya lo he comentado, por disolventes. Aguas residuales, evidentemente habrá una serie de vertidos del taller. Generalmente los talleres tienen lo que se llaman separadores de grasa y también de hidrocarburos, ¿vale? Es con carácter previo a que el vertido salga al exterior de la instalación, se recoge ahí. Con carácter periódico hay que proceder a la retirada de ese residuo, que se debe de gestionar como residuo peligroso. Y luego, generalmente me van a pedir, y eso me lo pedirán normalmente en la licencia municipal o de actividad, me pedirán una serie de analíticas de vertido para comprobar pues, que ese sistema de separación, sobre todo lo más general son eso, grasa e hidrocarburo, está funcionando y no estoy contaminando en el exterior de mi instalación, en el colector, con este tipo de parámetros. Entonces, normalmente pues voy a tener un requerimiento y que tener una serie de control de vertido a través de analítica. Y luego, respecto a los suelos, por ejemplo en Madrid, directamente y de esto deriva de normativa nacional, yo creo que ocurre en todas las comunidades autónomas. Los talleres se consideran actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera por su propia naturaleza y tienen que realizar lo que se llama un informe preliminar de suelo. Entonces, se supone que a la hora de hacer una auditoría yo debería de tener clara toda esta legislación que me aplica. Vuelvo a repetir, si tengo esta guía de apoyo, bien, si no la tengo, me voy a una base de datos legislativa, miro a nivel nacional y a nivel también autonómico y local, porque por ejemplo la analítica de vertido, los parámetros que tengo que cumplir generalmente me van a venir en la ordenanza municipal de Fuenlabrada, si el taller está en Fuenlabrada, de Palma del Río, si el taller está en Córdoba, ¿de acuerdo? Entonces, mirar si hubiera ordenanza municipal para ver qué parámetros son los que tengo que cumplir. Y un poco aquí me daría como todo, esto lo tendría que tener claro. Entonces, si voy a auditar un taller, pues mira, aquí tengo una lista de los residuos susceptibles de producirse. Entonces, preguntaré normalmente por estos residuos. Por ejemplo, sería muy raro que me dijeran, mira, que en la comunicación previa al inicio de la actividad, a la actividad de taller, no hubieran comunicado, por ejemplo, las baterías de plomo. Un residuo por el que lógicamente el auditor va a preguntar y va a pedir documentos, va a pedir verlo en el taller físicamente donde se produce el acopio de estos residuos, o yo que sé, de filtros de aceite. O sea, hay algunos que son muy claros. Neumáticos fuera de uso, muy claro. Obligaciones, pues la comunicación previa, que ya lo he comentado, asegurar el tratamiento de los residuos, la notificación, en caso de algunas comunidades autónomas la han quitado, acreditar el tratamiento de los residuos con el documento de control y seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Residuos especiales, aceites usados, ¿de acuerdo? A través del SIGAUS, que es el Sistema Integral de Gestión para los Aceites Usados, y el SIGNUS, que lo había comentado antes, para el tema de los neumáticos fuera de uso. Emisiones a la atmósfera, pues lo mismo, ver si la actividad está catalogada como actividad potencialmente, si le aplica autorización o no. Si le aplica la autorización debería de pedirla para ver, seguramente vendrán una serie de controles que hay que hacer con una serie de límites de emisión, pues ver que se han hecho las correspondientes informes de emisión, analíticas de emisión para ver si estoy cumpliendo o no. Eso lo llevaría a cabo también en una auditoría. Aquí habla un poquito de cabina de pintura, de equipo de combustión, en fin, de actividades que son muy susceptibles de encontrarse en talleres. Depende de la entidad del taller, de lo grande que sea, etcétera, etcétera. Pero esto generalmente va a estar también. Operaciones de limpieza de piezas. Y luego tendríamos también, me voy para aquí abajo, los compuestos orgánicos volátiles que tienen que presentar un cuestionario y demás, pues también eso en una auditoría lógicamente debería de comprobar que se cumple, ¿de acuerdo? Y lo que he comentado antes de las aguas residuales, tienen que tener en Madrid identificación industrial o autorización de vertido si el caudal superara los 3.500 metros cúbicos anuales, una orquesta o registro que físicamente voy a pedir verla, y características del vertido que las voy a conocer a través de las analíticas de vertido que me presenten, ¿de acuerdo? Y luego finalmente de los suelos lo que correspondería es que tienen que presentar ese informe preliminar de suelos contaminados, que además creo que dura 5 años, con lo cual si hubiera transcurrido más de 5 años desde que se presentó la primera vez, habría que pedir evidencia de su renovación. Con esto quiero decir que cuando se va a hacer una auditoría de gestión ambiental, esto no ocurre tan así cuando es de calidad. Tengo que tener un conocimiento muy bueno de la legislación de aplicación tanto a la actividad como al emplazamiento, aplicable tanto a la actividad como al emplazamiento físico del lugar donde la auditoría se va a celebrar.
Y ya sin más, pues nada, voy terminando y agradeceros a todos la participación en la videoconferencia, que espero que haya sido de vuestro interés, y emplazaros a todos a posteriores contactos a través de pues, cualquiera de los mecanismos que la escuela pone a vuestra disposición, bien sea plataforma, página web, correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos.